Vamos entonces al tema número 6, que es los roles en la familia. Vamos a trabajar específicamente hoy día lo que son los roles en la familia. Y algunas preguntitas para poder ir introduciéndonos tienen que ver quién disfruta en casa haciendo sus deberes. ¿Quién flojea más en casa? Vayan pensando allí con quienes viven. ¿Quién se niega a ayudar en casa? ¿Quién evita las tareas más difíciles en casa? ¿Quién trabaja más en casa? ¿Y cuáles son los deberes de sus hijos? O a lo mejor de los nietos, o los deberes de los estudiantes, de los alumnos. Y fíjense que es interesante si ustedes pueden ir evaluando quiénes son, anoten por allí esos alumnos a lo mejor que más disfrutan colaborando, ayudando a los demás, a veces en la misma sala, a veces hay chicos que les gusta mucho colaborar y ayudar, pero hay otros que nos damos cuenta que no les gusta mucho eso. Vamos entonces a ver hoy día cuáles son esos roles y cómo Dios de alguna u otra forma nos ha dejado allí lineamientos para poder trabajar con nuestros pequeñines y para poder ayudarlos. ¿Para qué fue creada la familia? Y es interesante ver que la familia fue creada para servir a otros. Fíjense, para servir de acuerdo a todos los elementos que ya hemos venido estudiando, que los niños tienen un propósito por el cual fueron creados, todo ser humano, toda cosa creada, ya sea viva o inerte, todos tenemos un objetivo, pero el objetivo para la familia, así como para el niño, también es servir. Fíjense, también es servir. Dar, darles lo que reciben de parte de Dios. Fíjense qué interesante. O sea, lo que así el padre va recibiendo de parte de Dios, acuérdense que vimos eso, que el papá, que la mamá, para que puedan dar, tienen que tomar de Dios. Si ellos no toman de Dios, ellos van a dar de lo que han recibido de mamá, de papá o de quien es su fuente de amor, pero principalmente vamos a dar lo que recibimos de parte de Dios a aquellos que dependemos de nuestro Creador. ¿Qué quiere decir? Que el esposo toma de parte de Dios y le da a la familia y también la familia en conjunto lo que han recibido de parte de Dios, se lo dan a sus semejantes, a los que no viven con ellos. Entonces, de alguna forma, toda la familia toma de Dios, el esposo, la esposa, los niños toman amor, seguridad, confianza, fidelidad, todos estos elementos. Acuérdense que el espíritu humano se alimenta de información de amor. Si ese es el combustible de la vida, entonces nos alimentamos de palabras de amor. Y ya podemos ver que podemos tener esas palabras entre comillas de amor, pero que son desde el egoísmo, que aparentan ser desde el amor, pero también tenemos la opción de tomar de la fuente correcta, 100% pura, limpia, 100% fiel, 100% protectora, que es la de parte de Dios. Acuérdense que fuimos creados para alimentarnos de la palabra de Dios, para alimentarnos de las promesas de Dios. O sea, fuimos creados para eso, no para alimentarnos de otras personas, no para, a- no para vivir de las palabras de otros. No fuimos creados para eso. Por eso todos los seres humanos tenemos esa necesidad tan grande de amor, porque de alguna forma andamos en busca de llegar a esa fuente primaria para el cual fuimos creados. ¿Qué vemos aquí? El amor entre los padres y los hijos es el medio para llevar a cabo la misión. Que sea, podemos decir que el combustible, que la fuerza, que allí el que realmente le da todo esto para llevar a cabo la misión de servir a otro es el amor. Sin amor es doloroso, o sea, ya con el amor es sacrificado, pero imagínense cuando no lo hacemos con la base del amor que es de parte de Dios. El trabajo de los padres es acompañar y hacer, ¿para qué fue creada la familia? Fíjense. El trabajo de estos papás, ¿cuál es? Yo acompaño al hijo, así como yo he ido aprendiendo a ser dependiente de Dios. Entonces, lo que yo voy a hacer es esto mismo, ayudar al hijo, ya que mi hijo ha nacido egoísta, orgulloso, soberbio, y a medida que va pasando el tiempo voy conociendo, un hijo es más celoso, el otro hijo a lo mejor es más envidioso, tengo un hijo avariento. Ustedes se van dando cuenta que tienen
ciertas características de cada uno. Entonces, ¿qué es lo que voy viendo allí? Es acompañar a ese chiquitín, es acompañarlo a que identifique el problema que tiene y a medida que el problema que tiene, lo acompaño, le voy enseñando lo que hay en su corazoncito y lo voy a ayudar para que salga de allí. Recuerde que nadie egoísta y orgulloso o arrogante, petulante, soberbio, puede haber paz en su corazón, puede haber momentáneamente, por un leve tiempo, mientras las cosas salen como ellos quieren, pero cuando las cosas se ponen difíciles, no es posible. ¿Por qué? Porque fuimos creados para el amor, entonces no para otra cosa. Entonces el papá y la mamá, para esto fue creado papá y mamá, para hacer este vínculo, hacer este puente del hijo y llevarlo hacia su Salvador, hacia su Creador, para que estos niños aprendan a vivir desde el amor y no con la naturaleza con lo que han nacido, porque si no esos niños la van a pasar muy mal. Hay que enseñar desde muy pequeño a los niños que son criaturas, que necesitan a Dios primero que a los padres. Ahora, al principio, por supuesto, los primeros, a lo mejor 3, 4 años, el niño no va a comprender que sea al que ve a papá, así que a la figura que ve como Dios es a mamá y a papá. Ellos son sus protectores, ellos son lo máximo en sus vidas, ellos son todo para ellos, son sus maravillas, los que pueden hacer las cosas imposibles. Los niños creen que los padres pueden hacer eso. Pero a medida que van creciendo, mamá y papá le van enseñando que ellos también son criaturas, que ellos también tienen estas necesidades de amor, estas palabras de amor para que se pueda alimentar su espíritu, viven desde allí. Entonces, el padre y la madre, esta es la tarea grande que tienen para hacer. El amor, como les mencionaba, es el combustible de la vida. Así como para el auto es la benzina, el petróleo, para una cocina, el gas, pero para la vida del ser humano, el combustible máximo no es la comida, es el amor. Fíjense que las personas están dispuestas a dejar de comer cuando no reciben amor. A veces de las parejas es que ya no tengo ganas, ya no quiero comer, ya no quiero vivir. La gente incluso, porque no tiene, no es que no tenga comida, tiene una necesidad de amor. Por ejemplo, cuando alguien, no sé, queda en bancarrota, lo mismo, no quiero comer, no quiero continuar, ya no vale la pena, porque tiene una necesidad de seguridad, de confianza. ¿Y dónde buscaba eso? Lo buscaba al obtener algunas cosas materiales, por ejemplo. Y allí suplía necesidades de amor, pero entre comillas, ustedes saben, ya hemos estudiado que esos serían unos falsos consuelos, porque Dios nos creó para estar conectados a la fuente de amor que es Él. Y el ser humano muchas veces no tiene idea, no lo logra ver porque nuestros corazones son egoístas y son orgullosos. Y al orgulloso no le gusta que alguien esté por sobre él. Entonces, en este caso, tiene que reconocer que es criatura y no es fácil para alguien con un corazón muy orgulloso. Mamá y papá son la fuente de amor de un niño hasta los 12 años, porque la idea es que desde ahí hemos estado viendo, el niño ya tiene más capacidad, un pensamiento más abstracto, el niño ya puede comprender mucho mejor quién es Dios, cómo se desarrolla Dios en la vida de los seres humanos y cuán importante es Dios en la vida del ser humano. Cada miembro, mi querido, esto es importante, recordar a los niños que somos un empleado de Dios. Todos trabajamos en un circuito, porque a veces los niños creen que, ah, no, mamá y papá nada más, y ellos viven, o sea, los papás hacen todo, todo para los niños, todo es para los hijos. No, 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 a medida que el niño va teniendo la habilidad, yo voy preparando al chiquitín, voy preparando a la chiquitita, ¿para qué? Para que ella también vaya prestando un servicio, y esto, el niño se encarga de una cosa, la hijita de otra, papá de otro, mamá de otro, y por eso vamos a ver los roles y las funciones que tiene aquí cada uno. Producen algo para el bien común. Y esto desde bien chiquititos. Mientras más pequeñitos les enseñamos, es mucho más fácil para nuestros niños que después de la adolescencia, porque hay algunos que dicen, no, pero todavía tiene 10 años, ¿cómo le voy a enseñar? No, ya perdió mucho tiempo. Vuelva, intente, si ya dice, wow, ¿cuánto me falta para los 12? Y usted dice, oh, pero yo creo que a los 12 todavía no, a los 12 ya deberían saber varias cosas, sobre todo lo que hay en sus propios corazones y cómo han nacido. Vamos a ver algunas funciones aquí, también el rol que tienen los padres. El padre. El padre es interesante, él es el administrador general de casa. Cuando se da estos contextos de que hay un papá y una mamá. Hoy día podemos ver que hay muchas familias donde solo está mamá.
Y algunos también hemos visto que solo está papá. Son los menos, al menos en mi país, pero sí están muchos de las familias están constituidas a veces solo por mamá. Pero hoy día muchas personas dicen, pero yo solo vivo yo con mis niños, no, el papá no está, el papá se ha ido, el papá solo viene algunas veces, el papá ve solo a veces a los niños. Pero es interesante que aunque papá no esté en casa, usted le enseñe que esto es el rol, que estas son las funciones de un hombre. Cuando usted le enseña desde chiquitito a esa niñita, a ese varoncito, y le vamos enseñando que estas son sus funciones, usted los está preparando. Usted los está preparando para cuando ellos tengan que cumplir ese rol. Y eso es bonito, no diga como, ah, no lo sé y no me encargo de esto, no, debería enseñársele a los niños. El padre se ocupa del buen funcionamiento de la familia. Debería desde chiquitito, más si no ha vivido con su padre ya porque ha muerto, porque se ha ido, porque se ha divorciado o porque simplemente no, el padre no ha querido estar presente. Ahora, alimenta a la familia para necesidades físicas y espirituales. A lo mejor no hace todo el trabajo porque lo hace en conjunto con la esposa, la parte espiritual, porque recuerden, vamos a ver aquí el rol especialmente de la madre. El padre es el proveedor para todas las necesidades de la familia. Él va a ser el gran proveedor, una gran tarea para el hombre. Por eso un hombre que no es dependiente de Dios difícilmente va a hacer esta tarea, porque se va a cansar, se va a agotar, va a dedicar a lo mejor toda una cantidad de esfuerzo, pero donde menos va a pasar tiempo es con su creador. Porque una persona que rinde mejor va a pasar más tiempo con su creador. ¿Para qué va a pasar? Para que le instruya, para que le enseñe cuáles son, cuál es el rol, cuáles son las funciones de un padre. Un padre que pasa tiempo con Dios, que dedica tiempo a estar con su señor, a estar con su dueño, ese padre va a poder funcionar mucho mejor al poder cumplir el rol, ya sea con la esposa, ya sea con los hijos. Entonces, va a ser mucho más fácil para él. Y a veces dice, estoy tan cansado, pero no ha ido a la fuente, no ha querido ir al que le puede dar, al que le prometió, al que ha dicho la verdad, porque no está alimentando su espíritu de la palabra de Dios. Lo está haciendo muchas veces con su propia fuerza. Para una buena provisión debe tener una planificación. Un padre debe planificar y la primera planificación de un padre, la primera que tiene que tener es cuándo van a ser sus periodos para estar en contacto con su creador. Que sea, eso es lo primero. Debe establecerlo como una regla absoluta. Debe ser un horario rígido. Alguien diría, pero sí, rígido, que no se mueva porque el corazón engañoso constantemente me está diciendo, ay, no, hay que hacer otras cosas, no hay que ir para allá, no, es que se han presentado un montón de otras cosas. No, mis estimados, si hay papás escuchando, usted debería establecer un horario así, ya, a esta hora. A tal hora del día, a lo mejor voy a dedicar en la mañana 1, 2 horas a buscar a mi Salvador. ¿Por qué? Porque estoy teniendo problemas con el dominio propio. Y el único lugar donde yo voy a poder satisfacer esas necesidades es el que tiene 100% eso para darme. Tengo problemas con la paciencia, tengo problemas a lo mejor con el estado del ánimo. Entonces lo que voy a hacer es ir allí, era su palabra, es aprender a orar. Vamos a ver un poquito cómo orar de forma específica, porque a veces hacemos ese vínculo con el Creador en la mañana muy ambiguo, muy desde solo mis palabras, pero deberíamos orar con las promesas. Cuando nos dedicamos a trabajar en la oración con las promesas, podemos pasar horas. Miren allí, otra cosa, debe tener una planificación. La primera que ya les mencioné, la segunda es conversar con la esposa. Debe establecer un tiempo donde va a hablar con la esposa y también con los hijos. A lo mejor no tanto tiempo como la esposa, porque ella es la educadora, pero el papá sí debería conversar cómo le ha ido, cómo está, qué ha pasado, planificar incluso las salidas que van a tener durante el mes o durante el primer semestre, durante el año, que sea ella, él debería conversar con ella, deberían planificar ellos en conjunto, inclusive conversar con los niños sobre la planificación que tienen y que ellos opinen también en algunas cosas. Preocuparse por la esposa, allí dice hablar con ella sobre las victorias que ella ha tenido en el día.
¿Por qué ha tenido esa victoria? Las debilidades, sus, podríamos decir entre comillas, esas derrotas que les van a servir para poder ir más adelante a una victoria. Entonces el esposo también anima, apoya a esa esposa y también a los hijos, cómo les ha ido con mamá, cómo les ha ido en el colegio, las victorias del colegio, las derrotas que han tenido también, las debilidades que han tenido y que no han podido vencer. Entonces el padre también se encarga algún tiempito para trabajar en eso. Modelo en todas las cosas. Ahí está el padre para proveer como Dios lo hace con él. Como el padre toma de su creador, el padre también va a poder satisfacer las necesidades no solo de la familia, sino que las necesidades también fuera de la familia donde él se desempeña en su trabajo. La madre y sus funciones. ¿Qué vemos aquí? Madre crea la atmósfera del hogar, lo hace a través de un espíritu alegre. Imagínense esas mujeres que no han nacido en una familia donde había un espíritu alegre y había solo de crítica, de ser juzgar, de amargura, de resentimiento. Una gran tarea para esa mujer. Pero ¿saben qué? En Cristo Jesús, yo ya les he dicho, una de las cosas principales que Cristo ganó en la cruz es que ahora yo tengo acceso a todo eso bueno del amor. Gracias a Jesús, gracias a la cruz, yo tengo acceso a la paciencia, a la comprensión, a ser pacificadora, alegre. Las promesas están. Y si las promesas están, lo ha dicho alguien que no miente. El problema está en que yo no le creo. Es más, no me comporto, termino de orar por alegría, por paciencia, por dulzura, por ternura, pero cuando me levanto de las rodillas, me levanto como que si de verdad eso ya no existe. Solo estuve allí en la oración, pero no le termino creyendo a Dios, porque si he pedido alegría, me levanto de la oración cantando, me levanto durante el día si hay una situación compleja, saber que Dios me ha dado un espíritu alegre, que Dios me ha dado un espíritu, no sé, de sabiduría, si no lo tengo para hacerlo, depende de lo que yo tenga, cuál es mi problema, cuál es mi dificultad que de mí se me está presentando. La madre es la que crea esa atmósfera en el hogar dedicada a la misión de la educación. La primera tarea de la educación allí son los niños. Ahora, esto es el centro, es educar a los chiquitines, porque si la madre no hace esta tarea, difícilmente los niños se van a dar cuenta de lo malo que hay dentro de ellos, con la naturaleza que han nacido. Entonces, mamá es la que constantemente está ayudando a ayudar a estos pequeñines, a educarles, a enseñarles. Se ocupa de la formación del carácter, siendo el siguiente ejemplo divino, ¿ya? La madre tiene el trabajo superior, un trabajo incluso superior al esposo, porque la madre es la que va a moldear el carácter de los chiquitines. La madre se va a hacer cargo de esto a través de que hay una cosa principal, bueno, es importante lo que le dije allí, el centro es la educación de los hijos, pero la madre, antes de llegar a eso, ella debe educarse a sí misma. La madre, esa tarea primordial, esa tarea principal que tiene que ver con la tarea de educar a esos chiquitines, ella si no se educa a sí mismo, si no se autogestiona a sí mismo, si ella no aprende a depender de su Salvador, va a ser un caos. Porque probablemente los niños no son obedientes por naturaleza y algunos si los llegan a ser muchas veces mienten para recibir algo de parte de papá, de mamá, pero peor para ese niño, porque imagínense en la adolescencia va a salir todo lo que está dentro y va a salir con furia. Va a salir, probablemente ese niño va a sufrir un montón porque va a decir, yo nunca me había dado cuenta lo que tenía dentro y miren lo que ha salido dentro de mí. Entonces, esa es una de las tareas más grandes de la madre, que ella se educa a sí misma, saber qué pensamientos tiene, cómo ella funciona, o sea, qué pensamientos tengo, esta situación que ha pasado, por qué me ha generado esto, qué estoy creyendo, y voy allí al Salvador. Si tengo una mentira, la reemplazo por una verdad. Que sea, no me puedo quedar con una mentira que estoy teniendo. Yo nací así, nací en una familia que era así y es difícil cambiarlo, esto no se puede cambiar. O sea, al momento que empezamos con esto, difícilmente vamos a poder llegar a la altura para poder educar a nuestros niños. O sea, y saber que de alguna forma si me empiezo a victimizar porque he nacido en esta familia, porque a mí me ha pasado esto, porque a mí empiezo a victimizarme y comienza a tener poder el egoísmo y el orgullo. Vuelvo, yo lo que doy con eso es que yo les doy alimento.
Entonces decir, mira, a mí me pasa esto, señora, a mí me ocurre esto, soy vengativa, soy orgullosa, constantemente me victimizo. Mientras más rápido la madre se da cuenta, soy avarienta, tiendo a protegerme a mí mismo, por eso no hablo mucho, no digo mucho que pienso, me protejo a mí misma y no dejo que mi creador me proteja. Tengo miedo a lo que los otros me puedan decir. Lo primero es que la madre sea cambiada por Dios. Deja de ser dependiente del esposo. La mujer más feliz no es la que está casada con el mejor esposo del mundo, que en el que tiene más dinero. La mujer más feliz es la que ha aprendido a ser dependiente de su Salvador, de su dueño y de su creador. Porque cuando nadie de los de esos esté, porque no sabemos, nosotros no podemos tener control de que vivan, no vivan, nosotros no podemos controlar eso. Entonces, de alguna forma, la mujer que aprende a dejarse cambiar por su creador, a depender de las promesas de su creador, a creerle y a vivir de acuerdo, aunque no lo sienta, aquí la emoción pasa a segundo plano. Pasa a segundo plano. Recuerden que la emoción es un efecto. Yo actúo por convicción en las creencias y en las palabras de lo que Dios ha dicho allí. Coopera con el esposo para el buen funcionamiento también de la familia. Programa diario de la madre, tiempo con Dios para evaluar el trabajo que hizo ayer, los hechos, la motivación de sus pensamientos, qué me motivó a hacer tal cosa con el hijo, por qué me enojé tanto, qué me motivó a ayudar a esta persona, ¿cuáles eran mis verdaderas motivaciones? Escudriño mi corazón, no lo dejo que pase. La primera y más grande tarea de la madre. Evaluar después los actos de los niños, planificar las cosas que hay que enseñar. Esto es interesante. Acuérdense que vimos el otro día las 4 reglas principales, que son inmutables, no cambian. Planificar las cosas que hay que enseñar a los niños y cómo hacerlo. ¿Cómo lo va a hacer? Hay gente que empieza a buscar. No, vaya al Señor, dígale, Señor, ¿cómo instruyo a tus hijos? ¿Cómo les enseño? ¿Cuál es la mejor forma? Busque al Salvador para eso. Tiempo de educación. Planifique el tiempo de educación con el niño. Así como planificó lo que les va a enseñar, hay que planificar ahora cuándo lo voy a hacer. Un periodo determinado, hora fija, día fijo. En ese tiempo va a analizar junto con su hijo cuáles fueron sus acciones. En ese tiempo construye el carácter del niño y lo más importante es que usted lo lleva a pensar. Acuérdese, haga una listita de preguntas. Señor, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo preguntamos aquí? Después de su tiempo personal con Dios, este es el momento, el tiempo más importante para trabajar con los chiquitines. Programa diario. ¿Qué vemos allí? Aprendizaje de cosas nuevas. La madre le va a empezar a enseñar cosas nuevas al niño. Que debe ser capaz de hacer y le voy a dar el tiempo necesario. A lo mejor siempre tiene que tener algo que le va a enseñar. ¿Le va a enseñar algo al niño? No sé, a no quejarse más. Entonces usted dice, ya, vamos a trabajar la queja porque ya me di cuenta que en este hijo siempre se está quejando, siempre se está autocompadeciendo. Entonces usted va a decir, me he dado cuenta de esto y usted y otras personas también se lo han dicho. Entonces voy a trabajar esto. Entonces lo que voy a hacer es que voy a planificar el tiempo desde aquí hasta aquí, voy a trabajar en esto, ayudar a este niño que hable de manera más respetuosa, por ejemplo. Ese es mi objetivo, coloco el objetivo, porque se queja mucho, a lo mejor también eliminar eso de esta autocompasión en la lista de los niños, lo otro, que deje de venir con esas quejas de que acuse a su hermano. Estos pueden ser objetivos, la madre se tiene que plantear un objetivo para ayudar al niño a salir de allí, para ayudarlo a darse cuenta que eso no le va a ayudar, que eso no le va a beneficiar y que su creador, su Señor, el que también la madre tiene, fíjate qué es lo que dice Él, qué es lo que nos muestra Él y que probablemente esto le va a ayudar mucho al niño si mamá comienza a hacer de forma específica aquellos cambios o también algunas cosas que tienen que ver con algunas habilidades como cocinar, que vamos a ver eso también un poquito. El niño no debe compararse con otros niños. Quiero trabajar, la madre empieza a planificar. Hay que tener claros los objetivos y que el niño necesita aprender. Y necesitarás comprender la naturaleza pecaminosa. Acuérdense que hemos estado estudiando cómo es nuestra naturaleza, cómo nace, cómo la desarrollamos. Entonces, la idea es que el niño también vaya conociendo cómo él funciona.
programa que tenemos allí también Día de para el Diario de la Madre. Ninguna otra obra puede igualarse en importancia con la suya. Ninguna. No puedes dar, educar lo que no tiene. Educar al niño es educarte a ti misma. Les va a servir, mamitas, porque ustedes se van a dar cuenta que de alguna forma el niño va a activar en ustedes dónde tienen que trabajar. El niño es como que va, la emoción les va a ayudar a darse cuenta, vaya, aquí parece que tengo que trabajar en mí, porque quiero controlar, quiero manipular, quiero hacer esto, no me gusta esto, esto me da armonía, me da seguridad y esto ya no me está dando tal cosa. Entonces, yo creo que el niño también les ayuda a educarse a ustedes mismos. Construir el carácter es algo eterno, el trabajo de la madre es algo que se refleja eterna mente. La oración y el ayuno deben ser específicos. Otra cosa que debe estar en el diario de la madre, los horarios de oración, los horarios donde va a ayunar. Acuérdense que el ayuno es cuando usted ya a lo mejor educó, enseñó al niño, le explicó, no pasó nada, estuvo orando días específicos, en un horario estableció para orar en forma específica. Señor, este niño necesita, ¿qué necesita? Dominio propio. Señor, tú has prometido en tal lugar. Vamos a ver un poquito lo que tiene que ver con la oración específica. Y finalmente usted dice, bueno, Señor, el ayuno. Allí ya finalmente dejo todo en las manos del Señor. Dejo y le pregunto al Señor qué quiere, cómo lo vamos a hacer, porque allí cuando yo ayuno lo que hago es bajarme, es demostrar que yo estoy bajo, demostrar humildad. Cuando yo ayuno, decirle, Señor, yo no puedo con esto. Para mí no es posible, esto es imposible, Señor. Sea, lo que estoy haciendo es colocarme en un lugar y colocando a Dios en el lugar que le corresponde. ¿Qué más? La madre principal guerrera espiritual, llevando, dice, llevando el hijo del mal al bien. Eso es lo que se está haciendo. Esta es una madre guerrera espiritual. Mire, identificar de forma específica la preocupación que la madre tiene. Ejemplo, mi hijo tiene problemas con la arrogancia. La propia madre a lo mejor se ha dado cuenta que es arrogante, celosa, envidiosa, rencorosa, glotona, miedo a enfermarse, problemas siempre con las finanzas, no sabe organizarse con las finanzas. Entonces, lo importante, madre, es aquí, si usted quiere ser esa guerrera espiritual, usted quiere ganar batalla, usted quiere ver oraciones respondidas, esto es un trabajo que hay que hacerlo. Y es un trabajo que requiere tiempo, que requiere planificación. Otra vez la oración, otra vez el ayuno, probablemente vamos a ver aquí. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo primero es que yo identifico la preocupación que tengo. Hay muchas personas que se quedan, tienen una preocupación por algo y le dan vuelta, vuelta, vuelta a la preocupación y no solucionan nada. Es más, empeoran las cosas porque su cuerpo empieza a dolerle, empieza con dolores, empieza con enfermedades. Que sea una preocupación en vez de haberla llevado donde puede ayudarme, donde me puede socorrer mi Salvador, mi Creador, es allí donde tengo que ir y no quedarme dándome vuelta en este pensamiento, en esta idea de qué va a pasar y qué va a ocurrir. Y a veces las cosas se ponen peores. Entonces lo que se llama también, fíjese, si sigo yo dando vuelta ahí mismo, el egoísmo, el orgullo. O sea, tengo que reconocer, yo necesito ayuda del Salvador. Esto no lo puedo resolver yo. Es bajarse. Es decir, no lo puedo hacer. Es humillarme y reconocer quién realmente soy yo. O sea, ¿para qué seguir dándole más vueltas si yo no lo puedo solucionar? Segundo importante aquí, madres guerreras espirituales, madres realmente que van a ver resultados en una oración, hacer la oración de forma específica. Señor, necesito dominio propio para en tal cosa, en tal situación. Señor, necesito sabiduría para tal día, a tal hora. ¿Por qué me voy a tener una reunión? Mi hijo, tengo una conversación con el esposo, tengo una conversación con la suegra. Fíjense, específico, este fin de semana, antes de fin de mes, para Pedrito, dominio propio, sabiduría. Entonces, tengo que ser específico. Y después de eso yo voy a una promesa específica. Miren, tú, Padre mío, prometiste que me darías, segunda de Timoteo 1:7, amor, dominio propio. Allí ustedes, valentía, dice el Señor. Yo te doy valentía, dice.
Entonces me atrevo, la emoción todavía está allí, tengo años registrada esa emoción allí. No, el Señor ha dicho, reemplazo mi pensamiento mentiroso, lo reemplazo por uno verdadero, porque le ha dicho al que le puedo creer. Desde ya te agradezco. O sea, miren, miren toda la seguidilla de oración aquí. Desde ya te agradezco, me levanto. Aquí hemos orado con promesa. Fíjense que esta oración no va a durar 5 minutos. Esta oración va a tomar 2, 3 promesas que voy a encontrar. Señor, yo creo a tu promesa para tal día, a tal hora. Esto es lo que necesita. Te agradezco, me levanto confiada, confiando plenamente que me has dado tu poder para vencer. Te creo y ejecuto de acuerdo a mi fe en ti. Que sea, si estaba pidiendo, no sé, allí em, paciencia, me levanto y probablemente en la cocina cuando voy me encuentro que está peleando la hija con el esposo, le digo, Señor, tú me has dado paciencia y yo te creo a tu paciencia. Probablemente el orgullo se va a querer levantar y a los dos hacerlos callar. No, Señor, me acabas de dar paciencia. Me acerco, te creo que tengo paciencia, porque es una promesa que es una promesa que fue dada en la cruz. El Señor nos daría lo que Él tenía y Él tenía paciencia. Cuido si no, cuidado si no ves respuesta a la oración. Allí me faltó completar. Cuidado si no ves la respuesta a la oración. A lo mejor estás actuando en desobediencia. Muchas personas quieren ser que sus oraciones sean respondidas y decir, Señor, yo quiero salvar mi matrimonio. Señor, yo quiero tener un mejor matrimonio. Pero estamos con rencor. Estamos con resentimiento, no hemos dado el perdón de Cristo a esa persona. Y nosotros queremos que Dios nos responda. Cuando nosotros estudiamos de alguna forma, ¿cómo va a ser eso si yo estoy en desobediencia? Que sea, tengo rencor, tengo envidia, tengo celos allí por alguna cosa. O sea, lo que tengo que ir es para que Dios me ayude primero con eso. Y si me doy dando cuenta que además estoy en desobediencia en otras áreas de mi vida, yo le pido al Señor, muéstrame, Señor, a lo mejor se ha demorado mucho en responder el Señor, Señor, ¿qué áreas de mi vida yo estoy en desobediencia? Tú me has dicho que le ame y no soy capaz de amar y sigo guardando rencor, envidia, resentimiento. Y si muéstrame para ir en acción, si tengo que ir a pedir perdón, si tengo que ofrecer amor a otros aunque no se lo merezcan, que sea, me levanto y hago lo que tengo que hacer para dejar de vivir en desobediencia. Los niños son los trabajadores básicos. Tienen su ámbito de trabajo establecido. Se les pide que aporten sus ideas en el desempeño de su actividad. Asumen la responsabilidad de todo lo que hacen, mis estimados. Eso es muy importante. A veces los niños, eh, papá, ¿lo hago o no lo hago? Cuidado con eso, porque después si el niño no le resulta, tú eres el responsable. Déjale, dile, hijo, ¿qué crees tú de acuerdo a lo que hemos estudiado, de acuerdo a lo que le hemos preguntado al Señor? Razona, piensa. A veces el niño quiere que tú le digas si sí o no. Muchas veces, porque después es fácil decirle, tú me dijiste. Si tú no me hubieses dicho, yo no. Y el niño no es responsable. Es mejor que se equivoque y se haga responsable. Déjelo a veces que se equivoque, deje que tome decisiones así, a veces que no son lo mejor y no hacen frente a sus padres. Es muy importante para que no recaiga la responsabilidad sobre ustedes. Una vez que los niños llegan a la familia, hay que dejarles claro cuál es su lugar en la familia. Sea papá es el administrador, mamá es la que va educando, mamá es la que va corrigiendo, mamá es la que sea. Y los niños de alguna forma deben entender y desde más chiquititos va a ser mucho mejor, que ellos están en proceso de formación, que ellos están aprendiendo a ser dependientes de su creador, que mamá y papá ya han ido avanzando, ya conocen, ya lo saben. Entonces dejarles claro cuál es su lugar, que no son los reyes de la casa. Fíjense, que ellos han venido para ser parte del servicio de la casa, que no son las reinas, los reyes. Muchos papás cuando dicen, ah, mi reina, mi rey, y hacen todo lo que los niños quieren, lo único que hacen es fortalecer el orgullo de los niños.
Los niños han venido a ser parte de la familia, los niños han venido a cumplir un rol dentro de la familia, donde en conjunto con la familia ellos pueden ser una gran bendición. Ellos deben tener claro que tienen un rol dentro también allí, que pueden jugar un poco, claro, que van a tener designado, acuérdense que vimos el otro día la planificación, tiempo para jugar, tiempo para aprender, tiempo para hablar. O sea, ellos van a tener tiempo. Mientras más planificado, chiquitito, va a ser mucho más fácil después cuando grande. Pero necesitan saber que son los principales obreros en casa. Yo sé que para muchos veces, pero ¿cómo? Si ellos son los principales obreros en casa. A medida que van teniendo capacidad cognitiva, capacidad de hacer, ellos van haciendo más y mamá va teniendo tiempo a lo mejor ya para prestar más servicios fuera de casa. Porque mamá no se puede quedar encerrada viviendo en función del esposo, de los hijos, no. La madre fue creada para ir fuera también. Y mientras más rápido los niños aprenden a ser funcionales dentro de casa, mamá también va a poder, junto a los propios niños también, prestar un servicio a la comunidad. ¿Qué más vemos? Algunos aspectos importantes a considerar allí en la familia. El padre explica las actividades para el día y esto lo pueden hacer en la mañana. Incluso muestren sus calendarios de actividades que tienen. Es bien bonito cuando la familia sabe lo que está haciendo esto, lo que está en esto otro y no se le anda ocurriendo así de forma improvisada que hagamos tal cosa. ¿Ya? Aparece allí, por ejemplo, la madre menciona los objetivos que van a tener para el día, los niños van a repetir las responsabilidades, nos van a contar, que ellos sean bien conscientes de lo que tienen que hacer. Después del orar en la mañana, al iniciar el día, es bien bonito, si vieron las actividades que tiene mamá, que tiene papá, explicaron las actividades que van a tener durante el día, es bien bonito que ustedes empiecen a enseñarle a los niños, supongamos ese niño tiene una evaluación ese día, entonces, bien, hijo, vamos a estudiar, vamos a orar entonces por sabiduría y buscamos allí sabiduría. Y vamos a lo mejor ya, buscamos un texto bíblico porque necesita sabiduría, porque en este día tiene la prueba. Papá necesita fuerza, tiene que hacer algo, algo bien intenso durante. Buscamos un versículo que hable de la fuerza para el papá, para que durante el día ese sea su alimento para su espíritu, ese sea su alimento de amor para que pueda funcionar. Mamá a lo mejor no se ha levantado con mucho ánimo. ¿Qué hago? Buscamos un versículo para mamá. Mamá comenta, ¿sabes que me he levantado con poco ánimo? Y mamá durante el día se alimenta de esa promesa y comienza a actuar de acuerdo a la promesa que ha creído. Ahora, días específicos para orar. Es bien bonito otros aspectos importantes en la familia. Lunes por enfermo. Si ustedes quieren, esto va a ayudar también a los niños a planificarlo si quieren. Los lunes por los enfermos, los martes por los pedidos espirituales, a lo mejor el miércoles por la vida espiritual personal de cada uno, por las familias sin trabajo. Por favor, con nombre y apellido, no que diga por todos los pobres del mundo. No. Ustedes conocen que alguien está viviendo una situación y se ora específicamente por esa persona con nombre, con apellido, la necesidad específica que tiene. A los niños hay que enseñarles desde chiquitito estos aspectos. Entonces el niño dice, estoy orando por este, estamos orando. Pero cuando hacemos esas oraciones ambiguas, así como vamos a orar por la paz del mundo, no, vamos a orar para que esta familia tenga paz, tenga gozo. Se le ha muerto un familiar, a Pedrito, a Juanito, se han quedado solos. Señor, danos a nosotros palabras de aliento porque lo queremos ir a visitar, pero bien específico. Señor, oramos por esta familia, oramos por esta. Entonces, si lo pueden hacer, sería muy, muy bueno. Orar en forma específica por una maestra que es compleja, que es difícil, enseñe. Vamos a orar por esta maestra que tiene poca paciencia. Mira lo que Cristo dice aquí. Le muestro al niño. Cristo dice, y que aquel que ora por alguien, Dios escucha esa oración, Dios responde esa oración. Vamos a orar para que esta maestra tenga más paciencia, para que este profesor a lo mejor tenga más alegría en su corazón porque lo he visto triste, con nombre, con apellido, a lo mejor durante 2 semanas, o vamos a orar durante todo un mes y me propongo, voy a orar todo un mes por este profesor.
Mis queridos, tres aspectos fundamentales para que un niño pueda tener éxito dentro de la familia, las labores de los padres, estos roles de los padres, el conocimiento. Ya vimos de la ley de causa y efecto en las clases anteriores, el funcionamiento del ser humano como Dios lo ha establecido, las habilidades, cocinar, escribir, cantar, limpiar. Enseñamos habilidades a medida que el niño va creciendo y ya yo sé que puede hacerlo con cuidado cuando son más chiquititos, pero ya los niños a los 12 años, una cantidad de cosas, de habilidades que pueden desarrollar y el comportamiento, enseñarles a ser amables. ¿Por qué no está siendo amable? Trabajo en el corazoncito del niño. No, que no entre en conflicto con los amiguitos, que cada vez que tiene una situación, yo sé que se pelea, se enoja, discute. Entonces, le enseño a no entrar en conflicto. ¿Cómo? Arriba es importante enseñarle la ley de causa y efecto, el funcionamiento de su corazón, cómo ha nacido, cómo Cristo hoy día le puede dar Cristo la vida que él tenía, hoy día la puede llegar a tener su chiquitín. Padres separados. Miren aquí. Yo sé que hay algunos padres que no están con o sea, no están con su esposo o con sus esposas porque se dan. Entonces, mire, ocuparse, por favor, no empiece así como a afligirse y a desesperarse porque no están. Recuerden que no podemos obligar a los otros a quedarse, porque el amor no funciona así. Aquí, ocuparse de cumplir su parte como padre o madre, no controlar el otro lado. Usted haga en la medida que ese niño y esa niña pase con usted, usted ocúpese de enseñarle cómo funciona la ley de causa y efecto, cuál es el propósito para este mundo, que usted no se espante con todas las cosas malas que el niño hace, de alguna forma lo corrige, le enseña pérdida, ganancia, va disciplinando al niño. Entonces, usted se encarga en el momento que los niños estén con ustedes, haga su parte. No empiece, es que el otro sí. No, no, no. Dios se tendrá que encargar de eso. Esa es la parte de Dios. Dios tendrá que hacer su parte, porque si usted insiste en pensar por el otro, en que el otro cumpla, amenazarlo, no lo sé, usted va a terminar enfermo o enferma. No intente cambiar al progenitor o a la madre o al padre del niño. Enseñe conocimiento de su engañoso corazón cuando tenga las rabietas, las malas conductas. Eso ayuda a que razone sobre quién es él. En su planificación debe existir tiempo para deberes en casa o actividades extras. Nunca, mis queridos, un padre separado. Usted sigue con lo mismo. Alguien dice, es que tengo tan poquito tiempo que solo voy a salir a pasear. No, mi estimado, encargue de conocimiento. Aproveche. Tiene que enseñarle estos deberes de casa. A lo mejor el otro progenitor no lo está haciendo. Enséñele, enséñele. No nos vamos a quedar, vamos a ir un ratito a pasear, pero me quedo, le voy enseñando cómo funciona la lavadora, cómo se hace un pancito, cómo se prende esto, cómo se hace, cómo hay que tener cuidado con esto. Entonces, le voy enseñando. No porque el niño lo tengo solo un fin de semana, yo simplemente me voy a dedicar solo a pasarlo bien con el niño. Cuidado con eso, porque ese es un engaño de su propio corazón. Usted está moldeando el carácter de un niño egoísta, arrogante, y si usted solo pasea, usted solo disfrute, solo pasarla bien, solo llenarse con comida, usted le está haciendo un daño enorme a su hija o a su hijo. Nunca lo victimice. Como tú no vives como tú no tuviste esta vida, como no pudiste estar con tal persona. No, nunca lo victimice. Nos ha tocado esto, hemos tenido que vivir a esto, pero usted tiene que enseñarle. Nosotros tenemos un Padre, hay un Padre celestial que cuida, protege, acompaña y sana los corazones heridos. Mis amados, ¿por qué algunos adultos instruidos en la niñez se pierden? ¿Se ha preguntado alguna vez por qué se separan de su creador? Quiero que vayan analizando algunos elementos importantes aquí. Miren, en la Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Cuando un padre y una madre enseña, sistemáticamente planifica, esa madre no es dependiente de que si las personas me quieren, no me quieren, la gente es mala, es buena. Si la madre aprende a ser dependiente de su creador, ese niño no se va a alejar nunca del creador, porque aprendió que la ganancia más grande es ser dependiente de su creador. Pero si un padre y una madre no fueron dependientes de su creador y fueron dependientes solo de credo, de costumbre,
porque a lo mejor no sabía cómo, probablemente ese niño se vaya y ese niño sí se va a perder. Pero aquí dice instruye, está diciendo enseña al niño conocimiento, habilidades, instrucción. O sea, cuando se instruye realmente al niño, instruir al niño no es solamente leer un versículo, contarle una historia bíblica. No, eso no tiene que ver con instrucción. La instrucción es mucho más que eso. Es mucho más que llevarlo a la iglesia, es mucho más que cantar un himno. No, es mucho más que eso. Ya hemos visto todo lo que es instruir. Y eso requiere trabajo, requiere sistemático, requiere una madre en ayuna cuando se da cuenta que el niño sigue mintiendo, que el niño tiene un problema grave a lo mejor con la comida y madre comienza a ayunar, madre empieza a pedirle sabiduría toda la semana, una vez en la semana empieza, la propia madre tiene problemas con resentimiento, esta madre empieza ¿qué? A ayunar, a orar de forma más sistemática, con promesas, acuérdense, orar con promesas, orar en las promesas. Entonces, si hay una promesa, Dios cumplirá su promesa. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no sé, ¿qué niño que se da cuenta que nace malo, que no puede vivir, que él no puede crear amor, le enseñamos, le instruimos, va a querer separarse de la fuente de amor? Ninguno. Pero como el niño nunca vio que Dios era ganancia, que al final descubrió que ganancia era tener mejor casa, mejor auto, una tele más grande, un play, que eso era una enorme ganancia porque vivía desde el egoísmo y desde el orgullo, que tener a lo mejor cosas materiales, juguetes y toda esta cosa, pasar más tiempo jugando. Fíjense, el niño no aprendió, no fue instruido. El niño efectivamente desde adulto quiere vivir desde el egoísmo y desde el orgullo, porque allí se da cuenta que puede satisfacer necesidades a través de estos falsos consuelos. Pero un niño que realmente fue instruido sabe que la única forma de satisfacer necesidades de amor de forma permanente, segura, sin ser dependiente de otro, es permanecer al lado de su dueño y su salvador. ¿Por qué algunos adultos, vuelvo ahí a la pregunta, mire, instruidos en la niñez se pierden? Tengan esperanza, porque algunos probablemente dicen, pero yo no sabía esto antes, yo no tenía idea de esto, no sabía qué hacer, pero me gusta lo que dice aquí en Ezequiel 34:16. Y esto es esperanza para esos otros padres, para esos profesores que trabajan con intensidad, que trabajan con ahínco por sus estudiantes y que quieren verlos salvos. Dice, yo cuidaré de mi pueblo como cuida un buen pastor a sus ovejas. Mi pueblo anda perdido, pero yo lo buscaré. Fíjense, dice, aunque se haya perdido, aunque viva en el egoísmo, en el orgullo y día sea grande, dice, yo cuidaré de mi pueblo. Allí vean, el Señor dice, yo cuidaré de Pablito, yo cuidaré de Claudia, yo cuidaré de Luciano, como cuida un buen pastor a sus ovejas, yo cuidaré de David. O sea, el Señor está diciendo, yo cuidaré. Porque yo soy su pastor, yo sigo siendo su pastor, yo sigo siendo su dueño, yo sigo siendo su creador. Y efectivamente no lo conectaron a mí, pero yo sigo trabajando después en la adolescencia, en la adultez. Es más difícil, claro que es más difícil, pero no es imposible. Mi pueblo anda perdido, en este caso, a lo mejor. David anda perdido, Juanito anda perdido, Claudio anda perdido, pero yo lo buscaré, dice el Señor. Se ha apartado del camino, pero yo lo haré volver. Sea, Dios va a hacer todo lo posible. Esto es una promesa. Dice, anda herido, pero yo vendaré sus heridas. Que sea, ha crecido, siempre está enojado, molesto porque no hacen lo que quieren ella o él, estos pequeñines. Entonces el Señor dice, está herido. Está herido, dice, yo vendaré sus heridas. Está débil, pero yo le daré fuerza. Y aun cuando esté gordo y fuerte, yo cuidaré de él. O sea, el Señor está prometiendo aquí está prometiendo algo bello. Para los que a lo mejor no tuvimos el privilegio que nuestros sobrinos, nuestros hijos, en la primera infancia o ya la segunda hasta los 12 no tuvieron el privilegio de ver a Dios como la ganancia más grande. Pero aquí el Señor está dando una promesa y yo me aferro a esta promesa. Él dice, lo cuidaré, sé que está herido, que se han apartado. Porque un niño generalmente antes de los 11, 10 no se aparta de Dios. Los niños ya se empiezan a apartar en la adolescencia, después de la adolescencia. Y allí vemos con ahínco, allí vemos con mayor claridad lo que había realmente en sus corazones.
porque allí podemos ver que el mundo lo empiezan a ver como una ganancia enorme, porque el egoísmo y el orgullo ven el mundo como la ganancia más grande para satisfacer sus necesidades, pero no ven a Cristo, no lo pueden ver. Solo el que vive desde el amor, sabe la necesidad y sabe quién es Él, se puede dar cuenta de la enorme necesidad que tiene de su dueño. Un abrazo para cada uno de ustedes. Están en mis oraciones. Confío en las promesas de Dios profundamente y sobre todo en esas oraciones específicas, anotadas allí con fecha, anotadas con hora. O sea, yo creo en eso y creo en las promesas de Dios porque Él es bueno y porque Él no miente.